Buenas noches amigos y amigas, esta vez les traigo algo dedicado al terror. Desde que era niño, Pokémon había sido mi refugio. Recuerdo las tardes frente a mi Game Boy, explorando cada rincón del juego, perdiéndome en las aventuras de Kanto y Johto. Crecí con la franquicia, jugando cada generación, pero siempre tuve un cariño especial por los juegos de la primera. Lo que nunca imaginé es que, después de tantos años, un simple cartucho olvidado cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó en una pequeña tienda de segunda mano, un lugar que solía visitar en busca de tesoros nostálgicos. Entre montones de juegos viejos, vi un cartucho de Pokémon rojo con la etiqueta desgastada, apenas reconocible. Lo que me llamó la atención fue un detalle peculiar. En la parte trasera, escrito con marcador negro, estaban las letras propiedad de KG. Era barato, casi ridículamente barato, como si el dueño solo quisiera deshacerse de él. Lo compré sin pensarlo mucho, ansioso por revivir un clásico de mi infancia. Esa fue la peor decisión de mi vida. Al llegar a casa, saqué mi vieja Game Boy Color, coloqué el cartucho y lo encendí. Ahí fue cuando noté que algo no estaba bien. No había logo de Game Freak, ni la clásica pantalla de inicio con Charizard. Solo un fondo negro y un texto en letras blancas. ¿Por qué los niños nunca vuelven? Por un instante, pensé que se trataba de un hack. Tal vez algún fanático con sentido del humor oscuro lo había modificado. Pero había algo en la forma en que aparecía el texto, algo que me provocó un escalofrío. Aún así, la curiosidad me ganó y presioné Start. El juego comenzó como siempre. El profesor Oak apareció con su discurso introductorio. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir mi nombre, el juego no me dejó escribir nada. El nombre ya estaba predefinido. KG. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era coincidencia o el nombre del dueño anterior? Sentí una extraña inquietud, pero seguí adelante. Mi personaje apareció en su habitación, pero algo estaba raro. No había música. Ni siquiera los sonidos clásicos del juego. Bajé las escaleras y me congelé. No estaba mi madre. No había nadie. El pueblo de los niños. Cuando salí de la casa, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Pueblo Paleta estaba vacío. No había adultos. Solo niños. Pequeñas figuras deambulaban sin rumbo, con miradas inexpresivas. Al acercarme a hablar con ellos, sus diálogos me pusieron los pelos de punta. Mamá dijo que volvería, pero se fue al bosque y nunca regresó. El profesor Oak nos protegía, pero un día desapareció. Tenemos que ser buenos, o él vendrá por nosotros. Intenté salir del pueblo, pero la ruta 1 estaba bloqueada por árboles imposibles de atravesar. Lo mismo ocurría en la ruta 22 y la ruta 21. Quise revisar mi equipo, pero al abrir el menú, en lugar de Pokémon, solo había un icono con un signo de interrogación. Al seleccionarlo, apareció un mensaje en texto rojo. No estás solo. La pantalla parpadeó. Cuando volví al mapa, todos los niños que antes deambulaban estaban ahora mirándome. Sin saber qué más hacer, entré en la casa de mi rival. Estaba completamente vacía, salvo por una mesa con una carta encima. Cuando la leí, la pantalla se tornó negra y apareció un mensaje en letras blancas. Nos encerró aquí. Nos convirtió en esto. No podemos crecer. No podemos irnos. Si lees esto, corre antes de que sea tarde. En ese momento, la música cambió. O mejor dicho, no era música. Era un sonido grave, distorsionado, como un zumbido profundo que resonaba en mis oídos. Cuando la pantalla volvió a la normalidad, los niños que antes me miraban tenían expresiones diferentes. Sus ojos estaban completamente en blanco, sus bocas abiertas en un grito silencioso. Salí corriendo de la casa, pero algo había cambiado. En el centro del pueblo, donde antes no había nadie, ahora estaba él. Una figura alta, vestida con una bata blanca. No tenía rostro. El juego se congeló. Un cuadro de diálogo apareció. No debiste venir aquí, KG. De repente, la pantalla se llenó de estática. Cuando la imagen volvió, mi personaje ya no estaba en Pueblo Paleta. Solo había un fondo completamente negro. Mi personaje era más pequeño.
Como si ahora fuera un niño más de Pueblo Paleta. Abrí el menú. Solo había una opción: llorar. Presioné a la pantalla, parpadeó. Apareció un último mensaje antes de que el juego se apagara por sí solo. Ahora eres parte de nosotros. Intenté encender el cartucho de nuevo, pero nunca volvió a funcionar. Pero lo peor no fue eso. Esa noche, tuve un sueño. No era un sueño normal. Estaba en Pueblo Paleta. Pero no en el juego. Era real. Los niños estaban allí, con sus miradas vacías. Me rodeaban lentamente, murmurando algo que no entendía al principio. Hasta que escuché las palabras con claridad. ¿Por qué los niños nunca vuelven? Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Entre los niños, vi a uno que no reconocía. Estaba al fondo, inmóvil. Cuando levantó la cabeza, mi sangre se heló. Era yo. Desperté gritando. Busqué el cartucho desesperadamente, pero no estaba. Había desaparecido. O quizás, él lo había tomado. Desde ese día, evito cualquier cosa relacionada con Pokémon Rojo. No quiero volver a escuchar su música, ver su portada o siquiera hablar del juego. Pero hay algo que me aterra aún más. Una semana después de todo esto, revisé mi bandeja de entrada en mi correo. Había un mensaje sin remitente. No tenía título. Solo un cuerpo de texto con una sola línea. ¿Por qué los niños nunca vuelven? Si alguna vez encuentras un cartucho de Pokémon Rojo con propiedad de KG escrito en la parte trasera, no lo juegues.